Soy la doctora. Nuevamente agradezco la oportunidad que me dan de participar estos lunes en la Academia de Yutenex. Y pues antes que nada, extender una felicitación a nuestro CEO Aldo, que el día de ayer fue su cumpleaños. Muchas bendiciones para ti, Aldo. Recibe un fuerte abrazo y que pues Dios te siga llenando de bendiciones para seguir llevando salud a todas las personas que lo necesitan. Sin más, llegamos al acuerdo, Osvaldo y yo, de volver a repetir este tema de la crisis curativa, ya que hay muchas personas en el Zoom que pues preguntan qué hacer cuando a alguna persona se les ha dado el precursor de oxigenación celular y empiezan a tener una serie de reacciones en donde no saben qué contestarle ni saben cómo actuar. Entonces, vamos a repetir esta plática que dimos hace aproximadamente unos 15 días, y si hay dudas al final de la ponencia, pues con mucho gusto se las resolvemos. Entonces, bueno, yo soy la doctora Sheila, para los que sean de nuevo ingreso a nuestra empresa. Soy especialista en medicina familiar, médico cirujano y partero y laboratorista clínico. Bueno, antes que nada, antes de hablar de una crisis curativa, tenemos que definir lo que es la salud. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la salud se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿verdad? Entonces, eh, parece que se ha retomado la idea que ya proponía el padre de la medicina, que es Hipócrates, desde hace muchísimos años, donde entender al ser humano como un ente biopsicosocial. De hecho, esta, este, esta orientación es de lo que se trata mi especialidad, ver a la persona desde un origen mental, psicológico y social, es decir, que está compuesto de pensamientos, emociones, un cuerpo, relaciones sociales y creencias, por lo que para mantener nuestra salud en buen estado debemos cuidar y conocer cómo funciona nuestro cuerpo para poder elegir cosas que le ayuden, como la alimentación, el descanso, la actividad física, pero también conocer nuestros pensamientos y actitudes, ¿no? Entonces, esto es de lo que se trata, ¿no? De que nuestro componente social, que es el que se enfoca en los aspectos sociales de la vida o de una persona, incluyendo su cultura, su entorno social y sus relaciones interpersonales, esté en completo equilibrio con el componente biológico, que es el que se enfoca en la biología del cuerpo humano, incluyendo la genética, la fisiología y los procesos bioquímicos. El componente psicológico, se va a enfocar en los aspectos mentales y emocionales de una persona, incluyendo su personalidad, su historia de vida y sus procesos cognitivos y emocionales. Entonces, si nosotros logramos un equilibrio entre lo mental, lo físico y lo social, pues lógicamente vamos a tener un equilibrio o una homeostasis, significa equilibrio en todos nuestros órganos y sistemas, ¿sí? Generalmente cuando no tenemos o no andamos bien en algo emocional, que pasamos por un duelo o por alguna situación, pues empezamos a enfermarnos, nuestras defensas bajan. Igualmente en lo social, si nosotros no tenemos los medios para llevar una vida, para satisfacer las necesidades básicas, pues también podemos empezar a enfermarnos. Igual, ¿no? En lo físico. Entonces necesitamos tener un equilibrio entre estos tres factores para que no se produzca la enfermedad. Entonces, ese equilibrio muchas de las veces se rompe por los factores alimentarios. Lo dijimos en la plática pasada, donde mencionamos la importancia de los minerales y la sílica, así como del agua en la salud. Es muy importante que vean esa plática, porque pues van a entender por qué es que debemos alimentarnos de una forma correcta. También pues están muy de moda las infecciones víricas, bacterianas, fúngicas. Hay trastornos genéticos, el estrés, que por supuesto nos puede enfermar, y los factores emocionales, como ya lo mencionamos. También si no llevamos un descanso o espacios de recreación, pues es muy frecuente que nosotros lleguemos a perder ese equilibrio. Entonces,
Los médicos habitualmente tratamos, hay que entender que la enfermedad y la salud tienen una serie de fases. Entonces, nosotros los médicos generalmente tratamos siempre la forma aguda, ¿no? Nos llega el paciente y tiene inflamación, dolor, contractura, fiebre. A esa fase aguda hemos llegado de una fase subaguda, ¿no? Donde el cuerpo ya predispone a enfermarse, no sabe todavía que está enfermo, pero ya tiene cierta predisposición. Y entonces, si nosotros, como médicos o nada más, o como personas, tratamos la inflamación con antiinflamatorios, el dolor con analgésicos, la contractura con relajantes musculares y la fiebre con antipiréticos, entre otros, muchos otros síntomas que pueden ser agudos, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a perpetuar estos síntomas en una forma crónica. Aquí ya los síntomas se tornan menos molestos, pero pues empiezan las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué llegamos a estas fases aguda, subaguda, crónica? Porque se rompió el equilibrio, ¿sí? Se rompió el equilibrio ya sea por factores genéticos, por factores o infecciones virales, bacterianas, fúngicas, por algún traumatismo que hayamos recibido, por alguna disfunción visceral, como si estamos enfermos de diabetes, de hipertensión, enfermedades inmunes, los factores emocionales vuelven a tomar un papel muy importante y sobre todo, pues el papel alimentario, ¿no? Entonces, si nosotros rompemos ese equilibrio, vamos a desarrollar o vamos a terminar aquí como este señor, ¿verdad? Arrastrando pues un tanque de oxígeno en el mejor de los casos. Entonces, muchas de las personas dicen, ¿por qué se presenta una crisis curativa o cómo llegamos a una crisis curativa? Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen, porque ¿cómo es que llegamos a una crisis curativa? Cuando nosotros comenzamos a poner un orden en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, empezamos a tener hábitos higiénico-dietéticos adecuados, empezamos a hacer ejercicio, empezamos a tener un descanso adecuado, tiempo de recreación, nos empezamos a hidratar. En las pláticas pasadas mencioné que una forma rápida, existen varias formas para calcular qué cantidad de agua debemos de tomar, pero normalmente es el peso por multiplicarlo por 30 mililitros y te da la cantidad de litros o de mililitros que debes de tomar, ¿sí? Y por supuesto, ¿sí? Nuestro producto estrella, que es nuestro precursor de oxigenación celular, que contiene la cantidad exacta de minerales, microminerales y macrominerales en la cantidad necesaria para que no se antagonicen. Antagonizar quiere decir que un mineral opaque la función de otro, ¿no? Sino que al contrario, la sinergice, o sea, que le ayude a la función del otro mineral. Entonces, este precursor de oxigenación celular tiene aparte aminoácidos que nos va a ayudar a realizar muchos, cientos de reacciones químicas en nuestro organismo. Tiene unas sustancias que se llaman cofactores, que cuando nosotros lo empezamos a consumir, vamos a empezar a tener cambios tanto regenerativos en nuestro organismo. Entonces, por eso es que se llega a una crisis curativa, cuando nosotros ponemos orden al desorden que hemos traído acumulado desde hace muchos años. Y entonces, pues se vuelve un caos, ¿no? La definición la podremos decir, se ha utilizado ampliamente como crisis en la medicina, sobre todo en la medicina naturista. En la medicina alópata no la utilizamos tanto, pero Hipócrates ya decía que sobre el curso de la enfermedad, una crisis para él podía ser o una exacerbación, o un debilitamiento, o un cambio en otra afección. Es decir, o se exacerban los síntomas, o se van debilitando, o se cambian, o se quitan completamente. Siendo siempre la salud el resultado del equilibrio tanto de la composición de los líquidos de nuestro cuerpo adentro y por fuera. Entonces, esta reacción de desintoxicación o crisis curativa, que también se llama reacción de Herxheimer, Herxheimer eran dos dermatólogos. Harris era un dermatólogo austriaco y Herxheimer era un dermatólogo alemán, que ellos estuvieron haciendo estudios donde trabajaron con las enfermedades como la tuberculosis, trabajaron con el Mycobacterium tuberculosis,
con el causante de la sífilis, que es el treponema pallidum. Ellos pues hicieron algunos tratamientos a estas enfermedades y empezaron a observar que cuando aplicaban estos medicamentos los pacientes empezaban a hacer, sí se curaban, pero hacían una crisis curativa, o sea, empezaban a desarrollar ciertos síntomas que eran así como significativos o que identificaban que se estaba produciendo la curación de la enfermedad. Entonces, por eso se le llamó así. La crisis curativa puede ser igual a una enfermedad aguda, o sea, puede dar los mismos síntomas, solo que en este caso quien ha provocado esta enfermedad aguda ahora sí serían las fuerzas curativas que tiene nuestro mismo organismo y que se imponen a las manifestaciones o fuerzas negativas de la enfermedad para recuperar la salud. Aquí pues nuestras células van a empezar a luchar contra los virus, las bacterias, los hongos, las toxinas, las endotoxinas, ¿no? Y entonces por eso, como nos estamos alimentando adecuadamente, pues empieza el proceso de regeneración. Y entonces, una crisis curativa se convierte en un esfuerzo súper laborioso de cada uno de los órganos del cuerpo, tanto los que están enfermos como los que están sanos. Entonces, para eliminar todos los productos de desecho y facilitar el camino hacia la regeneración y hacia la curación de nuestro organismo. Entonces, estas crisis curativas en la medicina natural o homeopática mencionan mucho la ley de curación de Hering. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nos explican que la mejora y curación se va a producir de adentro hacia afuera. Cuando ustedes le dan el precursor de oxigenación celular a sus pacientes, ellos van a empezar a regenerarse de sus órganos internos hacia afuera. Por eso se van a manifestar una serie de síntomas que vamos a ver más adelante, pero se empieza a regular todo internamente y empieza a salir a través de la piel, ¿no? O de otras 5 vías de eliminación que vamos a mencionar. Los síntomas, pues, desaparecen de arriba hacia abajo. Esto va relacionado con los pensamientos o con la actitud que tenga el paciente, pero sobre todo también en algunas capacitaciones Ismael ha mencionado que va también de lo que tenemos ubicado aquí, que es el timo, que es una glándula que regula muchos procesos hormonales, está la garganta. Entonces, generalmente el proceso de curación va a ir desde arriba hacia abajo, ¿no? Hacia el menos importante. Entonces, las molestias van a ir desde un órgano más importante a otro menos importante. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una mujer va a concebir, pero ella está enferma del riñón o está enferma del hígado, pues el oxígeno o el precursor de oxigenación celular primero va a ir hacia el órgano donde es más importante repararlo, que sería en este caso el riñón, porque sabemos que el riñón es el que depura todas las toxinas y pone a un lado la capacidad reproductiva, ¿no? El cuerpo es sabio, entonces deja las funciones menos importantes para después y llega o se adapta a las funciones más importantes que pueden poner en peligro nuestra vida si no son tratadas a tiempo. Y también los síntomas van a desaparecer en el orden inverso a su aparición. Entonces, las cosas crónicas, pues, por ende, van a ser las últimas en desaparecer. Y entonces, ¿cómo saber si estoy pasando? Muchas veces preguntan por una crisis curativa o una crisis de enfermedad. Y hay una cosa muy básica, la eliminación. Es una sola palabra, con eso vamos a identificar. Cuando tenemos una crisis curativa, en la crisis curativa, pues todas las vías, para que ustedes me entiendan, pues todas las vías se abren, ¿no? Haga de cuenta que se abren las llaves y empezamos a orinar más, empezamos a defecar más, empezamos probablemente a tener más producción de mucosidad, tanto en la garganta como en los pulmones. La piel se puede volver un poco más, con más sebo. Todas las vías de eliminación se facilitan, ¿sí? Y no hay una situación que nos ponga enfermos. Podemos tener todos esos síntomas, pero en realidad no nos sentimos enfermos. Y en cuanto a cuando tenemos una enfermedad como el que vemos aquí que está pujando, cuando un enfermo o una persona está enferma, todas las vías de eliminación se detienen. El paciente a veces no puede evacuar, el paciente a veces no puede orinar,
no puede expectorar. Entonces, va a ser muy fácil identificar si se trata o no de una crisis curativa, ¿no? Aquí yo les quise poner esta escala se llama escala de Bristol. Es una escala que manejamos los médicos para ver, fíjense cómo una simple, las simples heces nos dicen mucho de nuestro intestino. Acuérdense que nuestro intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y fíjense aquí, en esta escala de Bristol vienen las heces, de acuerdo a la forma de las heces fecales, es como nos encontramos. Por ejemplo, aquí si están trozos duros separados que pasan con dificultad o duele cuando evacuamos, pues es un estreñimiento importante en el tipo 1 y 2, ¿no? O ligero estreñimiento. Cuando ya es como salchicha ligera o lisa y blanda o con pocas grietas, pues es una evacuación normal. Cuando ya hay trozos de masa medio pastoso, con bordes definidos y sobre todo cuando ya no son irregulares, y pues ya se trata de diarrea. Entonces, fíjense que cómo esta escala nos está diciendo que estos dos tipos es como deberíamos nosotros evacuar. Y entonces el intestino se convierte en un órgano súper importante porque es un órgano de eliminación que nos va a ayudar a sacar la mayor parte de las toxinas, ¿no? Y si lo tenemos enfermo, recuerdo mucho y coincido mucho también con el doctor Raúl Costilla y lo he comprobado, que todos los pacientes que tienen problemas en la columna vertebral, que tienen problemas de artrosis, es porque tienen, casi todos ellos tienen problemas a nivel intestinal, ya sea que refieran diarrea, que refieran episodios de estreñimiento, pero casi es una regla que esos pacientes pues estén enfermos del intestino. Entonces hay que poner mucha atención. Los pacientes que se quejen de dolores en columna son pacientes que no han comido bien, adecuadamente durante toda su vida, que han tenido episodios de estreñimiento, de colon irritable, ¿no? Entonces es bueno considerar eso. Entonces las vías de eliminación, pues tenemos 5 vías de eliminación, aunque existen otras, pero las más importantes, pues es a través de la nariz. Vamos a ver que cuando nosotros les demos nuestro oxígeno, nuestro precursor de oxigenación celular, NETSO2, pues el paciente puede referir que tiene muchos gases, que tiene muchas mucosidades, que incluso puede haber sinusitis. En la boca empieza a hipersalivar o puede llegar a tener náuseas y vómitos. El órgano más grande del cuerpo es la piel. Entonces, a través de la piel es donde vamos a tener un poco de mayores manifestaciones, como lo vamos a ver más adelante. El aparato urinario, pues ni se diga, es donde sacamos todos los desechos, como es la urea, la creatinina, el ácido úrico, todas esas son toxinas que, por ejemplo, en los pacientes renales, ellos ya no las pueden eliminar, ya andan circulando en el torrente circulatorio. Entonces, eso se convierte pues en toxina y el paciente se empieza a sentir cansado. Otra vía de eliminación pues va a ser el ano, como ya dijimos, a través de las materias fecales o a través de los desechos de la bilis. Y el paciente, esto es muy importante que se lo aprendan porque cuando nosotros ofrecemos el precursor de oxigenación celular, si nosotros no sabemos qué va a causar, causan muchos síntomas dependiendo de la enfermedad que el paciente tenga, ¿sí? Supongamos que es un fumador crónico. Si es un fumador crónico, pues probablemente al retirarle el cigarro y empezar con el oxígeno, pues va a decir, a lo mejor estaba yo mejor cuando fumaba que cuando no, cuando ya ahorita estoy dejando de fumar. Y sí, puede ser cierto, porque va a empezar a tener mayor expectoración, mayor mucosidad, mayor tos, ataques de tos. Entonces todos los síntomas se exacerban. Hay que ver qué enfermedad está padeciendo porque los síntomas, dependiendo de la enfermedad, son los que se van a exacerbar. Pero los más comunes y los que se llegan a presentar y los que vemos que preguntan mucho en el chat, por eso se repitió la plática, es que hay mucho dolor de cabeza. Si el paciente tenía migraña, pues puede ser que se le intensifique unos días ese dolor de cabeza. Si el paciente tenía hinchado los pies, puede ser que se le hinchen aún más, que tenga edema, que es el nombre correcto, que tenga náuseas, que tenga vómitos, que tenga episodios de diarrea. Ahora, hay que decirle al paciente, si nada más cuando se paran a evacuar o
están acostumbrados a evacuar 3 veces al día y las 3 veces hicieron semipastoso o semilíquido, eso no se considera una diarrea. Una diarrea es más de 4 evacuaciones en 1 hora y seguidas, ¿no? Entonces, si lo que ellos están refiriendo es que cada vez que van al baño hacen aguado, pues no es diarrea, es que están eliminando las toxinas de la forma correcta. Una de las cosas que también me mencionan mucho los pacientes es que al principio de tomarlo, pues sí sienten energía después, pero al principio se sienten muy cansados, muy fatigados. Ahorita les voy a explicar por qué. Pueden tener mareos, pueden tener una sudoración excesiva. Otro de los síntomas que preguntan mucho en el chat es la taquicardia, incluso yo la sentí, a mí me dio. Ahorita les voy a decir qué hacer en esos casos. Otra de los síntomas es que muchos pacientes refieren mucha comezón en el cuerpo, ¿sí? Algunos sinusitis, alguna acumulación de moco. Así andamos rascándonos. Pues muchas evacuaciones, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros vamos a empezar a tomar el precursor de oxigenación celular, lo que hace es que primero va a eliminar todas las toxinas, todas, hagan de cuenta, estos que ven aquí en pantalla son los eritrocitos, ahí ya van oxigenados, pero normalmente al principio cuando van a sacar toda la toxina al iniciar a tomar el Nexo 2, pues toda la toxina va a salir de todos los órganos y se va a ir a través del torrente circulatorio. Un ejemplo para que ustedes me entiendan es lo que pasa con los pacientes renales. Los pacientes renales, cuando su riñón ya no funciona, ya la urea y la creatinina, que son toxinas, se elevan. Entonces, se empiezan a acumular en el torrente sanguíneo y el paciente pues empieza a sentir cansado, fatigado y con todos los síntomas que les mencioné en la gráfica anterior. Eso se puede comparar a un proceso de desintoxicación. Todas las toxinas empiezan a circular, a salir de los órganos enfermos y se van al torrente circulatorio para eliminarse por las 5 vías que les acabo de mencionar. Una vez que ya se limpió todo, ahora sí, ya van estos eritrocitos todos limpios, todos oxigenados, porque acuérdense que el precursor de oxigenación celular lo que hace es, al contener minerales y macrominerales y microminerales, ultratraza y enzimas, lo que va a hacer, aminoácidos, perdón, lo que va a hacer es que van a producir oxígeno dentro de las células, ¿sí? Van a quitarle un electrón al radical libre y lo van a convertir en oxígeno, lo vuelven inestable, entonces, perdón, estable. Y va a producir oxígeno, entonces ahora sí, ya que se limpió toda la sangre, y todos los órganos, ya se sacó todo el desecho o la popó, como dice Aldo, pues ahora sí empieza el proceso de llevar oxígeno a todos los órganos y sistemas. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, pues sería ya la reconstrucción, ¿verdad? Entonces, primero vamos a eliminar toda la toxina, vamos a hacer la transición de que vamos a llevar oxígeno y posteriormente vamos a empezar a reparar. Entonces, fíjense que aunque son 3 etapas, no son sencillas, sobre todo si las enfermedades han llevado años o ya llevan años o dependiendo del deterioro del paciente, ¿no? Entonces, vamos a sentirnos realmente enfermos durante una crisis curativa. No en todos, puede ser que algunos ni la sientan y empiecen a sentirse muy bien, pero hay algunos que sí se sienten más enfermos que cuando estaban con todos los hábitos en desorden, ¿no? Entonces, la reacción inmunológica, perdón, la crisis curativa es una reacción inmunológica que indica que patógenos o toxinas o endotoxinas van a estar siendo eliminadas de manera radical, ¿no? La experiencia no va a ser para nada agradable, sin embargo, la reacción de Hersheimer es un signo de que la curación se está llevando a cabo. Veamos, esta paciente tiene sífilis y si ven, al principio, pues se empieza a exacerbar cuando le empiezan a dar el tratamiento, pero ya después empieza a mejorar hasta la curación, ¿no? Entonces, como que hay una agudización. Entonces, tenemos que pasar por este proceso. Debemos explicarle a los pacientes o a las personas que se los ofrezcamos que esto es temporal, afortunadamente, ¿no? Vamos a ir de estar medio feitos a estar
pues completamente como esta mariposa, ¿no? Es un proceso que debemos de pasar porque todos los órganos se tienen que desintoxicar de manera correcta para llevar a cabo sus funciones. Entonces, ¿cuánto puede durar una crisis curativa? Entonces, esto va a ser variable. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una crisis curativa en un niño, en un bebé o en un adolescente que en un adulto o en un adulto mayor. Las crisis curativas en menor edad son más rápidas, se recuperan más rápido porque tienen mejor capacidad vital que los adultos o los adultos mayores. ¿Sí? El tiempo de la enfermedad es otra. No va a ser lo mismo o no esperan resultados inmediatos si han llevado una diabetes de 20 años de evolución a una diabetes de un año de evolución, ¿no? O si se trata de una enfermedad aguda, como las que ahorita están en nuestro estado de Guerrero, el dengue, por ejemplo, o COVID, que ya volvió. Entonces, es el menor el tiempo de una crisis curativa. El tiempo, como lo mencioné, de la enfermedad, el tipo de enfermedad también, porque hay enfermedades autoinmunes que han manejado corticosteroides durante toda la enfermedad y los corticosteroides tienen muchos efectos secundarios. Uno de ellos es aumentar la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que nos pone predispuestos a tener diabetes. Empieza a causar osteoporosis, empieza a desmineralizar los huesos, empezamos a subir de peso, a engordar, lo que produce el síndrome de Cushing. Y sobre todo, estos medicamentos tienen un tiempo largo de eliminación. Entonces, fíjense todos los efectos adversos que causan los medicamentos. Entonces, y el tipo de medicación que esté presentando el paciente, por eso es el tiempo que es variable. La crisis curativa, entre comillas, debiera durar entre 3 y 7 días, pero si tenemos un paciente que, como los que me han llegado, que tienen 10 fármacos, que están tomando 10 o 15 fármacos, porque existe, eso existe, pues imagínense cómo va a ser la crisis curativa, cuánto va a durar. Pues muchísimo, porque nosotros estamos tratando de meter la oxigenación celular, una suplementación correcta, pero todos los medicamentos, y estoy de acuerdo con la doctora que postearon en el grupo el video, a los médicos nos entrenan para eso, para conocer enfermedades y dar un medicamento, un tratamiento, pero es verdad lo que ella comentó, ¿sí? No sé qué especialidad tenga ella, pero estoy completamente de acuerdo con ella. Los medicamentos no curan, los medicamentos controlan. Los únicos medicamentos que podremos decir que curan, pues son los antibióticos que van a matar a la bacteria, los antifúngicos a los hongos o los antiparasitarios, pero en realidad todas las demás enfermedades, entre comillas, pues son controlables, ¿no? O sea, se da medicamento para controlar los síntomas. La prueba está que los pacientes diabéticos evolucionan a retinopatía diabética, pierden la visión, evolucionan a una diálisis, pierden la función renal y han estado años con tratamientos para la diabetes, ¿no? Sin embargo, la evolución de la enfermedad sigue avanzando, pues, hasta que los lleva a una degeneración total. Entonces, si nosotros estamos tomando muchos medicamentos, las crisis curativas pueden tardarse mucho tiempo, ¿no? Y también el cuerpo puede tardar mucho tiempo en sanar. Entonces, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, dependiendo de los factores que les acabo de decir, ¿no? De la edad del paciente, del estado nutricional del paciente. No es lo mismo un paciente que no tiene anemia, uno que sí tiene, porque cómo va a transportar oxígeno o cómo va a sacar la toxina si no tiene pues oxígeno en su sangre, ¿no? Entonces, depende de la medicación y depende de la enfermedad. Son muy variables. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una crisis curativa? Pues tenemos que decirle al paciente, primeramente, que no se asuste, porque a veces lo comienzan a tomar y se sienten muy mal. Hay pacientes que sí se sienten realmente mal, que incluso han llegado a parar hasta el hospital porque con mucha taquicardia, con mucho dolor de pecho, con mucha cefalea. Entonces, tenemos que estar pendientes, lo que decíamos en las otras capacitaciones, no es solamente ofertar el producto y ya no volver a preguntar cómo te sentiste o cómo vas, sino que debemos de tener un acompañamiento, ¿no?
le tenemos que decir al paciente que tiene que descansar, que beber pues el agua que le corresponde de acuerdo a su peso, ¿verdad? Tenemos que aprender a comer sanamente. Ya lo dijimos, ojalá todos puedan ver la plática anterior de la importancia de los minerales, porque pues ahí van a entender por qué ya la dieta, aunque nosotros comamos sano, entre comillas, pues ya no está siendo suficiente para que se lleven a cabo todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Ya en realidad todo lo que comemos viene con mayor proporción con menor proporción de nutrientes y pues lo que pasa es que no nos estamos alimentando bien, ¿no? Entonces, el precursor de oxigenación celular lo mencioné y lo expliqué significativamente en la otra ponencia. Hoy hicieron una pregunta acerca de si se podía tomar el precursor de oxigenación celular con otros suplementos. Entonces, es muy importante que vean esa plática porque hay algunos minerales que antagonizan a otros. Entonces, si ustedes el nexo 2 contiene las cantidades necesarias para que no se antagonicen. Antagonicen quiere decir que se opaque la función del otro mineral, porque entonces no serviría de nada estar tomando el nexo 2. Él viene en las cantidades adecuadas para que haya una sinergia y todos los minerales se ayuden a realizar sus funciones. Pero si tú pues agregas otro suplemento en mayor cantidad, puede ser que opaques la función del nexo 2. Y aparte también no solamente es la suplementación, si ustedes, por ejemplo, están tomando el oxígeno, pero siguen con los malos hábitos, siguen pues incorporando a su dieta alimentos que no son nutritivos, que al contrario van a dañar su organismo, pues fuman, toman y tienen todos esos hábitos nocivos, no hacen ejercicio, no duermen adecuadamente, pues el suplemento sí va a ayudar, pero se va a tardar mucho más tiempo del que nosotros esperaríamos, ¿no? Generalmente la mayor parte de la gente quiere resultados rápidos, que afortunadamente este precursor los da pues muy rápidos, en algunos casos inmediatos. Es sorprendente ver, por eso la prueba de resistencia que hace Aldo, pues se biodispone en un minuto, ¿no? Porque no pasa por estómago, va directamente a torrente sanguíneo y es lo que lo hace biodisponible, ¿no? Es lo que hace que inmediatamente ustedes cuando toman algún suplemento, no sé si de algún otro tipo, se han fijado que cuando orinan un poco más amarillo, ¿no? O naranja. Es porque pues realmente no se absorbió todo ese mineral, suplemento que ustedes tomaron de vitaminas, minerales. Sin embargo, ustedes, todos los que han tomado el Nexo 2, fíjense en la orina que ustedes desechan y no está pintada de ningún color. Entonces, todo se queda perfectamente absorbido en las células, nada se desperdicia, al contrario. Entonces, tenemos que hacer esos cambios porque si no los hacemos, va a haber cambios con Nexo 2, pero van a ser en definitiva mucho más lentos. Entonces, siempre recuerden si hay una reacción, pues una acción siempre va a haber una reacción, ¿no? Y si hay reacción, pues va a haber sanación completamente. Entonces, otra de las cosas, pues yo sé que la mayoría de ustedes no son médicos, pero se han acercado a sus líderes, pregunten, o sea, infórmense acerca de todas las manifestaciones que puede tener el paciente para que ustedes brinden ese acompañamiento y el paciente se sienta seguro de consumir nuestro producto, que en definitiva, si yo les puedo hacer una recomendación, deben de tomarlo no solamente los enfermos, la mayor parte de los que estamos aquí, desgraciadamente, lo conocimos por alguna enfermedad, sin embargo, es una suplementación completa para tomarla diariamente, aunque no estemos, entre comillas, con alguna enfermedad o con alguna patología, porque, pues como les expliqué, pues lleva a cabo o permite que se lleven a cabo todas las reacciones enzimáticas de una forma correcta. Pues muchas gracias, Aldo. No sé quién rayó la pantalla, pero no fui yo. Este, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues se las respondemos.
Excelente, excelente. Pues como siempre, doctora, agradecidos con toda tu participación y tu apoyo. Y si hubiera alguna persona que tenga alguna pregunta, les voy a pedir amablemente que levanten su mano para que no se crucen los audios. Entonces, aquí ya vi que algunas personas están abriendo micrófono, pero más que abrir micrófono, necesito que levanten su mano para llevar un orden. Y por lo pronto aquí le vamos a dar la palabra. Si por favor puede abrir su cámara y su micrófono a Virgen Tamayo. Sí, hola, hola, buenas noches. Disculpe que acá en Dallas son las 9. Estoy casi para dormir, pero ahí estoy. Doctora, muchas gracias. De verdad es maravilloso su tiempo que se toma en enseñarnos. Yo en